Bien, jóvenes, buenas tardes una vez más. Vamos a continuar con la siguiente clase. Hemos tenido una pausa relativamente extensa por preparar las materias de introducción a la informática, pero sin embargo vamos a continuar en programación 1, lo que corresponde a la aplicación de lo que es el enfoque de programación orientada a objetos. Lo último que hemos hecho es ver la clase número entero. Hemos hecho la definición, ¿no?, en cuanto a sus elementos de propiedades, operaciones y reacciones. Hemos visto después de ello un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Existe una forma de abordar este punto y lo hemos llamado a nivel todo el valor numérico. Y otra de las operaciones que tiene una característica muy especial también es abordar las operaciones a nivel número de dígitos, de a un dígito, de a dos dígitos o más dígitos, pero limitado en cuanto a los dígitos que podemos encontrar y vamos a realizar también un conjunto de operaciones. Entonces, continuando, vamos a atacar primeramente esta primera característica, ¿no?, hacer operaciones con números enteros, considerando todo el valor numérico. Ahí hemos descrito un conjunto de operaciones y vamos a ir a ver la primera, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo muy simple con qué es un número par o qué es un número impar, qué es un número múltiplo de otro número, ¿no? Esos son los programas o las operaciones que vamos a realizar en esta clase. Continuando, entonces, decimos operaciones a nivel todo el valor numérico, ¿no es cierto? Partimos indicando que las operaciones elementales propias de los enteros, hay dos operaciones, ¿no?, propias. Uno es el mod y el otro es la división entera, esta barrita de acá. ¿Qué hace el mod? Por ejemplo, si nosotros decimos n mod 2, ¿no es cierto? Por favor, este es un operador. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar el residuo de una división entera, ¿no? Entonces, por lo tanto, como me devuelve el residuo o me encuentra el residuo de una división, yo digo RE de residuo es igual a n mod 2, ¿no? Tomaremos un ejemplo. Si n tuviera este valor de 2020, que es el año actual, ¿no es cierto?, y yo puedo preguntar, sí, bueno, a ver, ¿puedo encontrar el residuo del 2020 dividido entre 2? Claro, ¿no? 2020 dividido entre 2. El cociente es 1010 y el residuo es 0, ¿no? El residuo es 0. Entonces, ¿qué se puede decir que cuando el residuo es 0? Quiere decir que este número n es múltiplo de 2 o es una división exacta, ¿no? Otro ejemplo, si n tuviera 5, así como lo hemos planteado también anteriormente, y hacemos la operación del mod, entonces 5 entre 2, ¿no es cierto?, es desigual a 2, 2 por 2, 4, al 5, 1. Por lo tanto, el residuo que nos da de n mod, no, en este caso 5 mod 2 sería 1, ¿no? ¿Qué nos da a entender cuando el residuo tiene un valor? Eso quiere decir que la división no es exacta, que tienes restos o que tienes residuo, ¿no es cierto? Entonces, fuera de ser numérico y que hace simplemente una operación de encontrar el residuo, pues hay que hacer la interpretación de que cuando el residuo es 0, es una división exacta, y cuando no es 0, quiere decir que es una división no exacta. Otra de las operaciones propias de los enteros es la división, div, conocido así, pero nosotros en este lenguaje utilizamos la barra inversa. ¿Qué es lo que encuentra este div? Por ejemplo, n dividido entre 2, ¿no es cierto? Lo que hace es encontrar el cociente. Por eso la pongo acá, es igual a cociente, ¿no? Es una división entera. Por si acaso, cuando decimos que estas operaciones son propias de los números enteros, quiere decir, por ejemplo, que este de acá, al estar haciendo un mod, este operando 1 y este operando 2 tienen que ser enteros, si no, no se realiza el mod. Lo mismo sucede acá, al estar haciendo una división entera, este operando n y este otro operando, por más que sea una constante, deben ser enteros porque es una operación propia de los enteros.
Por lo tanto, si tenemos n 2020 y hacemos una división entre 2, el resultado, el cociente es 1010, ¿no? 1010. El cociente es 1010. ¿Y qué nos dice eso? Pues al igual que el anterior, que el residuo, que es exacto, no, simplemente lo que hace es como indica la operación acá, dividir entre 2 y el cociente que nos retorna es entero, ¿Qué pasa con un número cuando, por ejemplo, no es exacto? Como n igual a 5. Entonces, 5 entre 2, el resultado es 2 y el residuo es 1. Pero ¿qué nos entrega la operación? El cociente. El cociente en este caso es 2, es entero. Si nosotros haríamos una comparación con la otra división tradicional, ¿no es cierto? La otra división que tiene este sentido, ¿no? Un slash tal vez más estándar, más regular. Si hacemos 5 dividido entre 2, pues hacemos la división 2 por 2, 4, al 5, 1. Pues agregamos un 0 y colocamos una coma y decimos 5 por 2, 10, y a 10 es igual a 0. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando hacemos una división regular, ¿no es cierto? No entera, nos vamos a resultados con decimales, ¿no? Y en algunos casos los decimales pueden ser infinitos, o sea, podemos hacer más, seguir haciendo operaciones y a veces nunca encontramos un residuo igual a 0. Pero en este caso la división que estamos haciendo es esta, o sea, ¿qué quiere decir? Solamente encontramos el cociente entero, lo cual significa 5 entre 2 enteramente es 2, no es más, ¿no es cierto? Bien, alguien se pregunta seguramente, y la suma, la resta, ¿no es cierto? No sé, el exponente y otras operaciones, ¿no es cierto? Inclusive la multiplicación, ¿no son propias de los enteros? No, ¿no? O sea, las otras operaciones se pueden hacer enteros y reales, ¿no es cierto? O reales y reales. O sea, se pueden multiplicar dos enteros, se puede multiplicar dos reales, ¿no es cierto? Se puede sumar dos enteros, se puede sumar dos reales. O sea, la suma, la resta, la multiplicación y otras operaciones no son propias de enteros, son también de otro tipo de datos como los datos reales. Continuando entonces, dado estas dos operaciones elementales que son propias de los enteros, vamos a hacer ya un programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordando nuestro cuadrito acá, cuáles son las operaciones a nivel todo el valor, dice n es par, ¿no es cierto? Da un ejemplo, 5 es par, ¿no? 2020 es par, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer esa operación. Entonces decimos, verificar si un número entero es par, sería el enunciado, ¿no? Tomaremos como ejemplo n2020, ¿no? Si no tenemos que partir ahora en la programación orientada a objetos, es decir, que un objeto cualquiera siempre va a tener n, tiene un n. ¿Por qué? Porque está definida en la clase número entero de esa forma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos n, ¿cómo podemos saber si este número entero es par? Recordando lo que ya hemos visto teóricamente, en las operaciones propias, pues saco el residuo de n mod 2, ¿no? O sea, 2020 entre 2, si el residuo es 0, no sé, así como dice acá, entonces es verdad, o sea, quiere decir que ese número es par. O sea, un número, n, en este caso, si es múltiplo de 2, o sea, si la división es exacta, en otras palabras, el residuo es igual a 0, entonces es verdad. Si no fuera así, ¿no? Tomaremos o recordemos el ejemplo del número 5 acá arriba, ¿no? Si el residuo no es 0, así como esto, entonces no es exacto, por lo tanto podemos decir que no es par, ¿no? Y vamos a dar el resultado de falso. Muy bien, hecho el análisis, aquí en el análisis tenemos que, fuera de entender lo que vamos a hacer o a informatizar, tenemos que tener la chispa de solución en base a todos los conocimientos que en este caso representan los elementos de programación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que conocer algunas operaciones, como hemos visto anteriormente, las operaciones propias de números enteros. Bien, continuamos entonces, ¿no? Después del primer paso del análisis vamos a hacer la caja negra, ¿no? ¿Qué tenemos como entrada para saber si un número entero es par? Ninguna,
porque siempre tenemos un dato que es n, ¿no? ¿Y qué generamos qué va a generar como salida el proceso? Lo que va a generar es un valor de verdadero o falso, ¿no es cierto? Si ese número que vamos a verificar es par, dirá true, y si ese número que va a verificar no es par, dirá false. Perfecto. Y la lógica, ¿no? Decía, la lógica está en base ya a la chispa que tenemos que tener en la primera etapa, que es el análisis. Por lo tanto, decimos, si sacamos el residuo de n mod 2, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hacemos eso, y este residuo verificamos si es cero, entonces el resultado true lo asignamos a una variable booleana. Y si no fuera así, o sea, si r no es igual a 0, este es un if, decimos, y si no fuera así, entonces la variable booleana va a tomar el valor de falso. Después del sí, ¿no es cierto? O después del alcance del sí, que tenemos el fin sí, decimos retornar b, ¿no? Entonces, por este camino nos dirá verdad y por este otro camino nos dirá falso, dependiendo del residuo que tengamos en la operación. La lógica. Una forma directa, esto es paso a paso, una forma directa es esto que tenemos acá, al lado, ¿no? Dice retornar n mod 2 igual a 0. Ah, caray, ¿no? Directo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Primero realiza n mod 2, la primera operación. Al hacer n mod 2 yo tengo un residuo, ¿no? Entonces esta operación me da un residuo. Y ese resultado comparo si es igual a 0. Al estar haciendo una comparación acá, no estoy haciendo una asignación, sino una relación. Y si es igual a 0, me va a devolver, retornar, dice true. La última operación que hago es una comparación. Y si esta comparación del residuo es igual a 0, me va a decir true, verdad. Y si no es igual a 0 esta operación, ¿no es cierto? Me dirá false. Entonces, esta operación involucra todo esto de acá. Por eso justamente, ¿no es cierto?, en la salida no tenemos una variable. La variable acá que nos ayuda en este primer caso es b, que va a tener true o va a tener false. Pero aquí no tenemos la variable, o sea, la variable es auxiliar, que nos ayuda simplemente a retornar el resultado. Y en este caso no tenemos ninguna variable que nos ayude, directamente el resultado es el que retorna y obviamente por las operaciones es un valor booleano. Bien. Otra de las operaciones que vamos a hacer muy semejante es verificar si un número entero es múltiplo de otro número. Por ejemplo, si este número es múltiplo de otro. Yo necesito dos números enteros, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, tengo que pensar que desde el punto de vista orientado a objetos, ¿no es cierto?, necesito dos objetos. Un objeto, el que va a llamar a este proceso, y este es su propiedad, n, y otro objeto que tiene que venir, que acá lo vamos a llamar formalmente nu, ¿no? Formalmente, o sea, un identificador del otro objeto. Por lo tanto, si nosotros pensamos cómo es esto desde la interfase, quiere decir que en la interfase tenemos que tener un objeto n1, que va a tener un n, y seguramente le cargaremos 2020. Otro objeto n2, que va a ser también de la clase entero, que también tiene su n, y le cargaremos un 2. ¿No es cierto? Por lo tanto, n1 y n2 son objetos reales de la clase número entero. Desde la interfase vamos a suponer que el primer objeto, n1, llama a este proceso, llama, ¿no es cierto? Entonces, se debe tener como parámetro n2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la operación haciendo el análisis? ¿No es cierto? Este n representa al objeto que lo llama, que es esto de acá, ¿no? Tiene que dividir, ¿no es cierto?, entre este otro número, pero para encontrar el residuo, ¿no? ¿Y cómo se hace referencia a este otro número de otro objeto? Nu.n. Si su residuo, el resultado, es igual a 0, quiere decir que es true, y si no, quiere decir que es false. Otra vez, ¿cómo saber si un número es múltiplo de otro? Si el residuo en una división es 0, si es exacto, es múltiplo, y si no, no es múltiplo. Pues tenemos en el paso 2 en la caja negra, ¿no es cierto?, pues la entrada de un objeto no y la salida es un verdad y un falso, ¿no? Es una función y lo llamamos verif_multis. La lógica, simplemente que esta n, si es divisible entre nu.n, entre el otro número, si su residuo es 0, verdad, y si no, falso, la misma operación que la anterior. O sea, la operación anterior que hemos visto de verificar si un número entero
Si un número entero es par, ¿no es cierto? Estamos diciendo simplemente si ese número es múltiplo de 2, si es exacto o no es exacto. Si es múltiplo de 2,